Bueno, aquí me dice que llegaron algunos hermanos que no son de la Iglesia Católica. Bienvenidos. Un aplauso pues para estos hermanos que vienen a acompañarnos en el día de hoy. Levante la mano para yo saber quiénes son los que vienen. Bienvenido, hermanito. Puede pasar para acá. Y bueno, antes, aquí estamos esperando que a lo mejor vengan los pastores para compartir. ¿Usted es pastor o no? No es pastor todavía. Cristiano evangélico de hace 32 años. Oye, aquí estamos compartiendo, hermano. Disculpe, ¿se llama cómo? Pedro Ángel García Mora. Mucho gusto. Yo me llamo Luis Eduardo Jaime Toro para servirle. Mira, hermano, aquí estamos. Gracias. Aquí estamos trabajando, compartiendo la palabra de Dios como hermano. Y queremos compartir, no importa si es un hermano, una oveja o es un pastor, no importa. Hay dos maneras de compartir, o tres o cuatro, no sé cuántas, pero ahorita le propongo, ¿usted quisiera pasar aquí a hablar conmigo, a compartir conmigo, o quiere compartir desde ahí sentado? ¿Quiere hacer preguntas y quiere responder preguntas? Bienvenido. Un aplauso para el hermano. Venga para acá, venga para acá. Venga para acá. Váyame una sillita aquí el hermano. Aquí sí, porque aquí sí nos entendemos, no es que llega un hermano yo hablando solito aquí, en cambio viene el hermano. Aquí, póngamelo aquí, mire, aquí pues en el suelo, Sí, aquí en el suelo porque él no puede subir, va y se cae y... Hermano, usted escoja, ¿no? No es que después no digan que yo le formé una trampa ahí y se cayó por culpa mía. Eso, hermano, ahí está bien. Mire, hermano Pedro, esta gente ha venido de diversos lugares a ver a dos cristianos, uno Pedro y otro Luis. Dos cristianos que se aman, no que se pelean, que se aman, que se respetan, que creen en Dios, que conocen la palabra, que comparten la palabra, que predican el Evangelio de Cristo. Ellos quieren saber si los cristianos se aman o se odian. Y amamos a los amigos y a todo el mundo. Porque así me gusta, don Pedro. Amamos a Raimundo y todo el mundo. Así me gusta. Segundo, don Pedro. Don Pedro, mire, ahí hay una cámara. Don Pedro. Ahí. Ajá. Mire, don Pedro, tómese la agüita. Mire, don Pedro, ahí enfrente suyo hay una cámara. En esa cámara lo están viendo en el mundo entero, por internet. Y en el mundo entero van a escuchar lo que usted y yo vamos a compartir. Y además se van a dar cuenta cómo son los cristianos. O sea que nos van a ver ateos, creyentes y no creyentes. De modo que usted y yo podemos ser escándalo para ellos, o también podemos ser ejemplo para ellos. ¿De acuerdo? Esto va a ser filmado y va a ser pasado, y aprovecho para darle un saludito a los hermanos de Estados Unidos, que nos están siguiendo. En Estados Unidos nos están siguiendo más o menos unas 300.000 personas. En el mundo entero, más o menos 650.000 personas. Entonces, un saludito a los hermanos que están en Estados Unidos, nos están viendo, en otras partes del mundo también. Sobre todo aquellos amigos que colaboran, me ayudan. Allá, si me pongo a nombrarlos, yo sé que algunos me quedan por fuera, pero decir por allá, Tony y su familia, ¿verdad? También al hermano Pedro por allá y su familia, y podemos saludar se me olvida cómo es el otro amigo mío que se... Pero ahorita lo que me acuerdo le doy un saludito, no creo. Usted va a que yo soy malo para la cabeza de recordar los nombres. Pero yo le voy a dar un saludito también aquí, a ese hermano que se me está olvidando ahorita. Pero en México también nos están viendo bastante. Colombia, Perú y en quinto lugar nos están viendo Venezuela. Saludos a todos. De modo, hermanito, que hacer un compartir maravilloso para ellos y para nosotros.
Si usted me trata a mí mal, ellos lo van a ver. Yo solamente lo que voy a hacer es... Y ellos van a decir, mira, don Pedro, con la cara que tiene y tan grosero que es. ¿Sí me capta? O sea, yo le estoy avisando para que no le caiga así de sorpresa, y si yo lo trato a usted mal, entonces los hermanos que nos están siguiendo, que son cristianos evangélicos como usted y como nosotros, pero pertenecen a otra iglesia, van a decir, mira ese curita, y que habla del amor, pero está tratando al hermano mal. ¿Sí me capta? Entonces la idea aquí es un compartir. También es para gritarle al mundo que estos encuentros no es pelear. Estos encuentros es compartir como hermanos en torno a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús, Rey del universo. Es para gritarle a los cristianos que sí podemos unirnos como el hermano Pedro y mi persona. Dame un abracito ahí, Pedrito. Dame un abracito ahí, Pedrito. Ajá, que sí nos podemos amar. Que se llama ecumenismo. Que los cristianos no podemos amar. Que no es pelear. Él no es mi enemigo ni yo soy su enemigo. Él es cristiano, yo soy cristiano. Él es evangélico, yo soy evangélico. Él es creyente, yo soy creyente. Entonces no hay ningún problema. Podemos dialogar, podemos compartir. Pedrito, démele un saludo a la gente de las cámaras. Primero a la gente de aquí, a los que están aquí, y después un saludo a las cámaras. Bueno, pero no se me encadenen, ¿no? Ajá. Ante todo, muy buenas tardes a todos los amigos, los vecinos de toda esta comunidad, a algunos hermanos, si hay por allí que estén también observando. Bueno, yo me siento contento, amén, gloria al Señor, porque mi propósito no es ofender a nadie, ¿no? Yo tengo algunas preguntas por allí, pero todo concerniente a la palabra de Dios, sin salirnos ni a la derecha ni a la izquierda, amén, gloria al Señor, porque Jesucristo cuando vino a esta tierra, Él no predicó religión, Él dijo arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Hay que creer uno en lo que dice la palabra de Dios, no lo que enseñe yo, no, la palabra. Porque la Biblia me dice a mí que si yo le quito a la Biblia, Dios me quitará del libro de la vida. Y si yo le añado, Dios me añadirá las 7 plagas postreras que están escritas en el libro de Apocalipsis. Gálatas 1:7 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas dice el apóstol, si aún nosotros o un ángel del cielo predica diferente evangelio, sea anatema. Y la palabra anatema quiere decir condenado. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que cuidarnos y guardarnos, amén. El Señor nos ha llamado a predicar un evangelio puro, sin mancha y sin arruga, amén. Y a vivir en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice, el que confiese su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Mas dice, el que lo encubra, no prosperará. Ahí está la verdadera confesión. Yo siempre le digo a los amigos, cuando hablo con los cristianos por allí, ¿de qué me sirve a mí si yo vengo donde todo y me confieso hoy, o cada 8 días, o cada mes, o cada año, pero sigo practicando lo mismo? No. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Entonces uno tiene que dar media vuelta, que fue lo que hice yo un día. Yo di media vuelta, porque yo antes, como fui religioso 20 años, y bueno, yo iba en el sacerdote y me confesaba y comulgaba, pero de ahí salía a tomar aguardiente, a hablar malas palabras, a contar chistes mundanos, a darle gusto a la carne, a ir a los sitios de prostitución. Pero el día que Dios me llamó, yo le dije a Satanás, hasta aquí te acompaño, no te sigo más. Aquí malaba saya, aleluya. Y ahí en adelante le he servido al Señor. Y levanté 8 hijos para la gloria de Dios. Tengo una sola apartada. Pero le estoy orando a mi Dios que la vuelva a traer. Amén. Porque eso es el amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros cambiemos de vida. Entonces, como dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted se convierte al Señor, usted pasa a ser una nueva criatura. El Señor dijo, muy bien, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Nicodemo era un doctor de la ley, predicaba, enseñaba, pero no sabía cómo ir al reino de los cielos. Tuvo que ir de noche donde estaba Jesús y decir estas palabras, Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él.
¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y ahí fue cuando el Señor le dijo, deben nacer de nuevo. Y dijo él, ¿acaso un hombre viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? El Señor le dijo, no es del vientre de la madre, sino de agua y de espíritu. Eso es lo que el Señor quiere, un cambio de vida. Y Dios está llamando a todos ustedes a un cambio de vida, a través del sacerdote o a través mío, porque la palabra es una sola, el evangelio es uno solo. Cristo, pues esa es una pregunta. Yo en estos días le pregunté a un amigo, no sé si estará por ahí el señor Marcelino, le hice la pregunta, ¿quién fue el primer evangélico? Él me dijo, Martín Lutero. Le dije, usted está muy equivocado. El primer evangélico fue Jesucristo. Marcos 1:1 dice, principio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 14 dice, cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y convertidos y creer en el evangelio. No digo creer en religión, es creer en el evangelio, es creer en la palabra. Amén. Amén, gracias por la introducción. Bueno, hermano, pues mire, necesitamos, ¿usted trajo otra persona de su religión o vino usted solito? Por ahí va a venir un amigo. Pregunte a ver si hay, pregunte a ver si ya llegó, pregunte. ¿Vino alguien de otra religión que acompañe a aquel hermano? No sé si habrá venido alguien. ¿No ha venido más nadie? De todas maneras, aquí está Cristo. No, sí, no, pero sí, no, yo sé que sí. Pero necesito, y está la Virgen María, necesito, ¿sabe qué? Necesito un árbitro. Porque, o sea, cuando usted se inspire o cuando yo me inspire, nos podemos olvidar de que somos cristianos. Entonces necesitamos un árbitro que le diga, se le salió el cristianismo, se le salió el evangelio, ¿verdad? Entonces necesitamos un árbitro. Yo quería un árbitro católico y un árbitro que no fuera católico. Pero como no ha llegado más nadie sino él, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un árbitro católico? Seguimos compartiendo Ponemos un árbitro. palabra. Bueno, a ver, ¿quién quiere ser de árbitro entre los hermanos que están presentes? Sea una mujer o sea un hombre. ¿Qué es la función del árbitro? Que si él me mienta la madre a mí, usted le diga, un momentico, vamos a respetar. Que si yo le miento la madre a él, un momentico, vamos a respetar. Que si él dice, por ejemplo, yo voy a hablar media hora y se pasa una hora, usted le dice, bueno, ¿qué pasó? No, quita el tiempo. Simplemente eso. A ver, un hombre o una mujer que quiera ser de árbitro, por favor, háganos esa segunda allí, alguien que quiera. Si quiere, usted puede sentarse por aquí. Bueno, a ver, escuche. El árbitro es el que va a poner orden en estas circunstancias. En este momento él es el que pone orden. Cualquier cosa. ¿Lleva el tiempo también? ¿Tiene reloj? Uno que tenga reloj cronómetro, para que lo preste y le diga cómo funciona. Aquí, hermano Pedro, necesitamos primero la presentación. Cuando usted llegó, se presentó. Yo soy Pedro, Y yo me presenté y le dije, mucho gusto, yo soy Luis Eduardo Jaime Estor, nos presentamos. Pero hay una cosa, muchos de nosotros no sabemos cómo se llama su iglesia, su religión, su movimiento, su agrupación, llámelo como usted quiera. ¿Quiere que le diga? No, ya va todavía. Sí quiero que me lo diga, pero todavía no, cuando le dé chance. Usted va a decir cómo se llama. Segundo, y a ver si nos entendemos, también lo de la cámara y el pueblo presente. Vamos a las normas, los puntos. Mire, hermano Pedro, se lo voy a hablar claro delante de la cámara. La gente lo está viendo y la gente quiere saber, en primer lugar, de dónde dependió su iglesia. Segundo, ¿quién la fundó? ¿En qué año? Luego, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos de su iglesia? Usted va a tener un tiempo, usted puede hablar de política si usted quiere y no responder la pregunta, pero los que nos están viendo por internet y el público que está presente se da cuenta que usted no respondió a la pregunta y se fue para otro lado y usted va a quedar mal. Usted tiene que quedar bien, usted tiene que decir, mi iglesia comenzó, la fundó fulano de tal, en tal tiempo, tiene base bíblica esto. Entonces la gente va a dar cuenta, mira, Pedro tiene fundamentos bíblicos. No vino a hablar aquí palabras de Pedro, sino palabras de Dios. Después que usted hable, don Pedro, voy a hablar yo. Exactamente igual.
Le voy a decir, mi iglesia se llama tal, fundada por tal, en tal año, y las bases bíblicas están aquí. Pa. Entonces, si yo me pongo a hablar de política, la gente se va a dar cuenta que yo evadí, que me fui por allá y hablé más que un loro, pero que no respondí a la pregunta. Entonces la gente, nadie lo va a pelear, nadie lo va a insultar, solamente nos vamos a mirar la cara y vamos a decir, ¿no entendió la pregunta, sería? O si yo no respondo, los que me están viendo por internet van a decir, mira el cura, lo que dio vueltas y vueltas y no respondió la pregunta. Por eso se lo estoy aclarando lo más sencillo, pero también lo más claro posible, para que usted no se me vaya por otro lado y me dé vuelta. Después que usted hable y yo hable, vamos a tomar otro tiempo, sea para dos maneras. Una, Pedro, debate, si usted lo quiere. Hay otra modalidad. No, pero perdone, Pedro. Es solamente para que usted escoja. Una, debate. Usted me pregunta, yo le respondo, yo le pregunto, usted me responde. Si usted dice, no, así no estoy de acuerdo, entonces sería ponencia. Agarramos un tema y usted habla todo lo que quiera de ese tema, y después que usted hable, hablo yo todo lo que quiera de ese tema, y entonces nos debatimos. Usted como le parezca. No, yo quiero aclarar algunas preguntas, no es nada. Y algunas... Bueno, Pedro, aquí está el árbitro. ¿Cuánto tiempo necesitamos para hablar de la iglesia? Yo le propongo, o usted me dirá, don Pedro, si usted nos habla con fundamento bíblico y para miremos dónde está la iglesia, ¿qué le parece a usted si escogemos 40 minutos cada uno? Puede ser, no, pero no era mucho tiempo. Porque si hay preguntas... No, que las preguntas tenemos toda la tarde y toda la noche, don Pedro. Además, mire, don Pedro, ahorita llegan los pastores y le van a echar la mano a usted, porque ellos quedaron que venían, están invitados, y ellos vienen, yo sé que ellos vienen. Ahorita le viene el refuerzo, tranquilo, no me preocupe. A ver, entonces, don Pedro, mire, ¿qué tal si escogemos 40 minutos para que quede claro? Y usted me dice, bueno, yo no le doy 40 minutos porque yo llegué hasta aquí, porque yo creo que aquí expliqué bien y tal. Entonces se acepta, y entonces usted mismo lo dice con su palabra para que la gente por internet no crea que fui yo que lo corté, sino que usted dice, bueno, eran 40 minutos, pero yo ya expuse muy claro lo que él me pidió y ahora viene él. Entonces yo hablo los 40 minutos míos. Si a mí 40 minutos, pues veo que es mucho, entonces le digo, yo ya hablé 20 minutos, los otros 20 no voy a hablar porque... ¿Sí me captó, don Pedro? ¿Está de acuerdo, don Pedro? El público lo está escuchando, está siendo grabado. Saludos a los que me están escuchando. Rubén, saludos también allá a Rubén allá de Estados Unidos también. A ver, y a su familia. Él va a comenzar, aquí está el árbitro, póngalo en cronómetro, por favor. Cuando él comience a hablar, usted comienza, le da, y cuando él diga, hasta aquí ya expuse lo que tenía que exponer sobre mi iglesia, usted para. Y si él no para, a los 40, usted le dice, son 40, ya. O mejor le avisa 5 minutos antes para que no lo... Bueno, hermanos, entonces escuchemos con atención y con respeto al hermano Pedro que nos va a hablar. La Iglesia Pentecostal Retorno de Cristo salió del movimiento misionero cuadrangular. Unos 8 pastores se pusieron de acuerdo y sacaron el concilio Misión Retorno de Cristo. ¿Por qué el retorno de Cristo? Porque creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice, porque he aquí el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir, en un cerrar de ojos, y nos iremos al encuentro con el Señor. También unos 8 pastores se pusieron de acuerdo y sacaron el concilio de la misión Retorno de Cristo, y tiene aproximadamente unos 47 años de fundada esta misión.
El texto lema es Hebreos 12:14, que dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el texto lema, el texto central de toda la misión. Todas las iglesias en cada lugar tienen ese texto como central allí en el púlpito o en la parte de arriba del altar. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces, pues, voy a usar la palabra o la chuletica que traigo por aquí para... Puede utilizar, y si quiere dejarse ayudar, ella le puede buscar siglos si quiere. Bueno, yo, uno de los puntos que tengo aquí es acerca de la idolatría, ¿no? Porque... Perdona un momentito. Ahorita hablamos de la idolatría, pero primero tenemos que hablar de la iglesia. Si ya terminó lo de la iglesia, entonces hablo yo, porque escogimos primero la iglesia. Y después entonces los punticos que usted trae ahí, los vamos a tratar. Pero el primero sería el de la iglesia, y cuando usted termine de la iglesia, usted dice, ya terminé de la iglesia, y entonces comienzo yo. Para no pasar a otro tema si me cantó. Entonces, si ya terminó de la iglesia, usted dice, ya terminé, y si le faltó algo, lo complementa. Bueno, y también pues se divide por zonas. La zona 1, la zona 2, la zona 4, zona 5, zona 6, zona 8 y zona 10, o sea, por sectores. Y cada zona pues tiene un superintendente, como lo es el sacerdote, ¿verdad? Que le corresponde, el obispo lo manda a visitar cada congregación. Asimismo el superintendente le toca que estar visitando a cada congregación, puede ser quincenal, puede ser mensual, cuando lo amerite, porque a ellos también los llaman, mas él también tiene que recolectar los recaudos de cada congregación para llevar a la misión allí, porque sabemos que hay una misión central, y allí pues se lleva el diezmo del diezmo, se lleva para allá, para la central, para el movimiento allí también el pastor encargado, o ¿cómo se llama? El presidente de la misión, y allí pues se compone de presidente, secretario, tesorero, primer vocal, segundo vocal, tercer vocal, y bueno, allí pues entonces los superintendentes se reúnen allí una vez al mes con el presidente de la misión para llevar los recaudos de cada zona. Amén. Gloria al Señor. Así. Bueno, muy bien, ese es el tiempo que él escogió. Quedamos máximo 40 minutos. Él expuso en este tiempo, han ustedes escuchado, incluso quedó grabado, porque es necesario presentarnos. Él ya se presentó su iglesia. Ahora yo voy a presentar la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él mismo estaba vivo, fue fundada. Aparece en San Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Cuando Cristo Jesús funda la Iglesia Católica. Escuchen, cuando Él funda la iglesia. A ver. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está. Jesucristo fundó una iglesia. No le dijo a Pedro, tú eres Pedro, que significa pedregal. Y sobre estas piedras o pedregal, yo voy a fundar mis iglesias. Está hablando en singular. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que en castellano significa la iglesia mía de yo. Cristo fundó una iglesia, la de Él. Ahora bien, Pedro puede fundar la de Él. Yo puedo fundar la mía. Esta niña puede fundar la suya. Usted que me está viendo por internet puede fundar la suya. Pero la que Pedro funde no es la de Cristo, porque Él la fundó en persona. Él mismo en persona la fundó. La que yo funde no es la de Cristo, es la mía de yo. Y la que funde esta niña o la que funde usted, esa es la suya. La de Cristo ya está fundada.
Usted y yo escuchamos que muchos dicen, la iglesia mía es la de Cristo. Ajá, ¿la fundó Cristo? Sí. ¿Cuántos años tiene su iglesia? Bueno, tiene 100 años. ¿Y hace cuánto vino Cristo? Hace 2000 años. ¿Cómo así? Es como si una señora nos dijera, yo le cambié los pañales a Simón Bolívar. ¿Hace cuánto vino Simón Bolívar? Señora, usted está fuera de pote. La primera pregunta que yo tengo que hacerme, hay muchas iglesias, más de 60,000. Ajá, pero la pregunta es, ¿y quién la fundó? Busquemos quién la fundó. La de Cristo ya está fundada, lo leímos. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Observen un dato para saber cuál es la iglesia de Cristo. Hay un dato muy curioso. Usted puede buscar en todas las iglesias la que tenga una base, una piedra base llamada Pedro. Esa es la de Cristo, porque Cristo puso a su iglesia, figurativamente, una piedra, Pedro. Usted puede buscar todas las iglesias, si no tiene la piedra que Jesús puso, no es la de Cristo, es la de Julano, que sí son iglesias, porque iglesia significa congregación, que sí son iglesias, pero no es la de Cristo. La de Cristo está fundada sobre una base llamada Pedro. Y sobre esa piedra edificaré la iglesia mía de yo. Entonces Jesucristo tiene una iglesia. Además promete algo. Escuchen, sigan. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Esa iglesia no la acaba nadie. Entonces, si es verdad que es la iglesia de Cristo, entonces la iglesia de Cristo tiene que tener 2000 años. Si usted examina cuál es la iglesia que ha existido a lo largo de todos los tiempos después de Cristo, sin que nadie la haya destruido, usted verá que es la iglesia católica. Ustedes vieron que murió el Papa Juan Pablo II, fue nombrado Benedicto. Benedicto no aceptó más, fue nombrado Francisco. Usted ve que ha existido papas siempre en la iglesia. ¿Usted quiere saber qué papa existía en el año 1000? Usted busca en la historia y encuentra. ¿Usted quiere saber qué papa existía en el año 100? Usted busca y lo encuentra. Está, cuando Cristóbal Colón llegó a nuestra tierra, llegaron sacerdotes de la iglesia católica. ¿Usted quiere saber la iglesia católica en cualquier parte del mundo en qué año estaba? Usted puede buscarlo. Yo fui a Roma y encontré la primera capilla y templo de los primeros cristianos. Y lo tiene la iglesia católica, hecho en el año 327. Entonces usted comienza a ver, ¿cómo sé yo que la iglesia católica es la de Cristo? Cristo funda una iglesia. Toda la historia viene a mostrar que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, porque nunca se ha acabado. Usted comienza a ver dónde existía tal iglesia en el año 1500 y usted verá que no existía en ninguna parte del mundo. Comienzan en el año 1520 con Martín Lutero la separación y cada uno comienza a fundar iglesias. Pero antes no existía. ¿Cómo me dice que la iglesia es de Cristo? Ahora bien, sobre esa piedra, sobre edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer. ¿Qué más? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa iglesia de Jesucristo tiene autoridad. Lo que ella haga en la tierra, Dios lo acepta en el cielo. Esa iglesia católica tiene las llaves, que en castellano significa que si usted pertenece a ella, ella te puede conducir al cielo. Las llaves del reino de los cielos. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Hay una iglesia. ¿Y esa iglesia es importante? Sí. Todavía no le he demostrado con la Biblia que es la iglesia católica. Le he demostrado con palabras. Le estoy mostrando primero que Cristo fundó una iglesia.
Y cualquier persona que me está escuchando puede decir, pues esa es la iglesia mía. Le voy a mostrar con datos que es la iglesia católica. Pero primero le voy a mostrar que Cristo fundó una iglesia, después le voy a mostrar que esa iglesia es importante. ¿Es importante la iglesia? Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. Porque podemos decir, la iglesia no sirve para nada. La iglesia no es importante. La iglesia no salva a nadie. Y otros dicen una barbaridad. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que yo soy la iglesia. La Biblia dice que yo soy parte de la iglesia. Una vez hablaba con un hermano y me dijo, yo soy la iglesia. Y yo le dije, si usted se muere, se acabó la iglesia suya. Digo, no, queda el hermano, él también es iglesia. Entonces yo le dije, si queda el hermano, que él también es iglesia, entonces, por favor, no diga yo soy la iglesia, diga yo soy una iglesia y si yo me muero, queda la otra. Una partícula, soy parte de la iglesia, eso sí es verdad. Muy bien. Efesios 3, 20, 21, dale. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Oigan lo que viene, a Dios, siga. A Él la gloria. A Él la gloria. Oigan, hermano, oigan, a Dios la gloria. En la iglesia. En la iglesia. Y en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús. Yo no puedo decir, yo le doy la gloria a Dios en Cristo Jesús, pero en la iglesia no. Porque la iglesia no salva a nadie. Porque la iglesia no es importante. Porque Cristo no fundó ninguna iglesia. Vaya. ¿Y por qué Pablo dice, a Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús? Y además agrega algo más. Pongan cuidado lo que dice. A Dios la gloria en la iglesia. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. ¿Qué significa eso? Por todas las generaciones. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por todos los tiempos, igualmente. Y luego dice, amén. ¿Qué significa amén? Amén significa, así es, así será, así sea, gústele al que no le guste, o como dijo Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Eso significa amén. A Dios le da la gloria en la iglesia. Pero hay personas que dicen, Cristo no fundó ninguna iglesia, la iglesia no sirve para nada. Entonces, ¿por qué Pablo dice, a Dios la gloria en la iglesia? ¿La iglesia es importante? Sí. ¿Puedo yo servirle a Cristo? ¿Puedo predicar, ser evangelista, ser pastor y no estar en la iglesia de Cristo y perseguir a la iglesia de Cristo? No. ¿Dónde está escrito? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Si usted me ayuda a buscar y a leer, yo se lo agradezco. Primera de Corintios, capítulo 15. Porque cualquier persona me puede decir, eso está en la Biblia de usted. No, aquí está en la del hermano. Aquí no, ustedes hablamos con la Biblia de ustedes. Y a mí me gusta agarrar los toros por los cachos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. El mismo hermano lo va a leer. Para que ustedes se den cuenta que no estoy inventando, que no son palabras mías yo, sino que estoy compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Oigan. Dice, por último, como en un abortivo, como un abortivo, me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol. Ahí, detenga un momento. Porque por... Un momentico ahí. Pablo dice, a Jesús me apareció a mí, el último, como un abortivo. Soy el más pequeño de los apóstoles. Y escucha esta palabra. Indigno de llamarme apóstol. No me podía llamar apóstol. Yo creía que era apóstol, pero era indigno de ser apóstol. ¿Por qué? Denme la explicación. ¿Por qué? Ahí viene la explicación para la oreja. A ver si una persona puede ser pastor sin estar en la iglesia de Cristo o persiguiendo la iglesia de Cristo. Escúchenlo. Él era indigno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque persiguió la iglesia de Cristo. Léalo. Sí, léalo. entonces... No, léalo. Ahorita usted ya le tocó y yo callé. Primera de Cristo, ajá. ¿Por qué? 9. 15:9. Ah.
Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Dios tiene una iglesia, no dice las, porque perseguí a las iglesias de Dios. No, dice porque perseguí a la iglesia, una de Dios. ¿Cómo entonces una persona se atreve a decir que Dios no tiene ninguna iglesia? Que Cristo no fundó ninguna iglesia, que la iglesia no sirve para nada, que la iglesia no salva a nadie. Entonces, ¿por qué Pablo dice, yo no me podía llamar apóstol? Soy indigno de llamarme apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Cristo. Entonces Cristo sí tiene una iglesia. Esa iglesia es muy importante. Cristo la ama, Cristo la cuida, Cristo la defiende. Ustedes lo van a escuchar ¿dónde lo dice? Efesios capítulo 5. Me avisa cuando falten 15 minutos. Cuando falten 15 minutos. Efesios capítulo 15. Pásenle ya a la hermana. Capítulo 5, versículo. Efesios capítulo 5, versículo, vamos a leerlo desde 22. Lo sean así las esposas a sus maridos, como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Primer detalle, Cristo es cabeza de la iglesia. El que diga que Cristo no fundó ninguna iglesia, le está quitando el cuerpo. Se queda con la pura cabeza. Es como si usted dice, yo amo la cabeza de mi mujer, pero el cuerpo se lo quito y lo boto. Está ponchado, papito. Bueno, aquí dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo. Yo no puedo decir que la iglesia no es importante. ¿Cómo no va a ser importante si es el cuerpo de Cristo? Yo puedo decir, Cristo sí, la iglesia no. No puedo quitarle la cabeza y quedarme con la pura cabeza y botar el cuerpo. Dice que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. En castellano no pueden estar separados. Cristo tiene una iglesia. Siga. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Él es Salvador de la iglesia. Siga. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen Oigan a esto. sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Iglesia, amó a la singular, una. Cristo amó a la iglesia, siga. Y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó por la iglesia, tanto la ama que se entregó por ella, siga. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Siga. Pues quería darse a sí mismo. ¿Cuántas iglesias quería darse Cristo? Quería darse, regalarse a sí mismo, quería regalarse a sí mismo, porque él mismo la fundó, quería regalarse a sí mismo. ¿Cuántas iglesias? Una iglesia radiante. Una iglesia. Cristo no quiere muchas iglesias. Él quiere una iglesia. Quería regalarse una iglesia. Siga. Sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Siga. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Ajá, siga. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. ¿Qué es lo que hace Cristo por la iglesia? La alimenta y la cuida y jamás la aborrece. Entonces el que me diga que la iglesia de Cristo la destruyó Constantino. No, Cristo dijo que la iglesia no la podía destruir nadie y dice la alimenta y la cuida. Por eso ustedes verán que aunque mucha gente se valga de los escándalos, por televisión han salido cuántos escándalos de sacerdotes que han sido un mal ejemplo para la iglesia. Y entonces hay muchas personas que llenan de emoción y dicen, ahora sí se acabó la iglesia católica. Ella no acaba nunca, la fundó Cristo, la ama y la cuida. Ahora bien, Cristo fundó una iglesia, es importante. ¿Cómo sé yo que esa iglesia es la católica? Detalles, para que se den cuenta que es la católica. En primer lugar, cuando Cristo envía a los apóstoles, Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Comienza a enviar a los apóstoles a predicar. Me avisa cuando falten 5.
Cuando envía a predicar, escúchenlo. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahí, todos los pueblos. Marcos 16:15 también dice, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué significa católico? Todos los pueblos, universal. Si usted me está preguntando dónde aparece en la Biblia que la iglesia de Cristo es universal, católica, Mateo 28:19 y Marcos 16:15. Efesios capítulo 2, versículos del 12 en adelante. Cristo es para todos los pueblos. Un día le preguntaba a un hermano, ¿Cristo es católico? No, dijo, no, Cristo no es católico. Le dije, ¿sabe lo que significa católico? Se quedó callado. Le dije, ¿Cristo murió por una persona o por todos? Dijo, por el mundo entero. Y le dije, ¿sabe qué significa católico? Universal. Antes existía solamente un pueblo, el pueblo de Israel. Viene Cristo, une todos los pueblos. ¿Cómo se llama eso? Católico. Cristo es católico, es universal para todos los hombres, para todos los pueblos. Esa iglesia que Cristo fundó, la mandó para todos los pueblos. Datos. ¿Cómo sé que es la iglesia católica? Una. Lucas 22:31. Lucas 22:31 no lo voy a leer. Usted lo puede buscar para ver si estoy diciendo mentira. Cuando Jesús se reunió con los apóstoles, le dijo a Simón, el diablo ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo. Por ti. Estaba Pedro con nosotros. ¿Por qué no oró por los otros? Sino por Pedro. Para que tu fe no venga abajo. Tú tienes que fortalecer a tus hermanos. A Pedro lo escoge entre los apóstoles que estaban ahí y le da la misión de cuidar de su fe. Juan 20:21 al 23. Juan 21:15, perdón. Juan 21:15. Usted lo puede comprobar en la Biblia. 21:15. Simón, ¿me aman más que estos? Que estos eran los apóstoles. Y el Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis corderos. ¿Qué significa mis corderos? Mis corderos significa los corderos míos de yo. ¿Tiene quien los apaciente? Pedro. Por eso le digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo nombró papa, jefe. Lo nombró pastor, que tiene que apacentar. Entonces, ¿cómo sé yo que la iglesia católica es la de Cristo? Porque tiene a Pedro como pastor de las ovejas de Cristo. Pedro apacienta mis. 3 veces le dijo, 3. Y en las 3 le dijo mis, que significa las mías de yo. Hay otras ovejas, pero las mías de yo las apacienta Pedro. Por eso le digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora bien, otra cita. Allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12, cuando están esperando la venida del Espíritu Santo, ¿quiénes estaban reunidos ahí? En primer lugar dice la Biblia, Pedro. Esa era la iglesia de Cristo. Pedro en primer lugar, y dice en el versículo 14, esa sí la leemos, en el versículo 14 dice algo muy importante. La iglesia de Cristo, le voy a tomar una foto en la Biblia a la iglesia de Cristo. Primero, Pedro está en primer lugar. La iglesia que espera el día de Pentecostés. Ahora le voy a tomar una foto. Cuando yo tome la foto, ustedes miran a ver quién estaba ahí. Dale. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Toda la iglesia estaba en oración. Siga. En compañía de algunas mujeres. En compañía de algunas mujeres. Todavía no tomo la foto, pero me preparo para tomar la foto. De María, la madre de Jesús. Pájata. Tomé la foto. La iglesia de Jesucristo que estaba el día de Pentecostés tiene un dato curioso. Una mujer es importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque la sacaron del saco de las mujeres. Dice, todos estaban unidos en oración con algunas mujeres. Esas mujeres no son importantes. Pero de ese saco de las mujeres sacaron a María, Pácata, y de María, la madre de Jesús. En la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica, María todavía sigue dentro de la iglesia. Y en las otras iglesias, María ya la sacaron. Ni la nombran, porque ellos dicen, es que es muy importante, que no hay que nombrarla. Y Jesús no es importante, porque lo nombran. Ajá. Observen cómo engañan. Ahora,
¿Cómo sé yo que es la iglesia de Jesucristo? Otro dato. A ver, muere Judas. Muere Judas. Entonces van a nombrar un nuevo pastor. ¿Cómo se nombra un nuevo pastor? Yo soy pastor, me autonombro pastor porque agarré la Biblia y ahora voy a predicar la palabra de Dios. No. Hechos 1:15. ¿Cómo se nombra un nuevo pastor dentro de la iglesia? Faltó Judas. Pedro 1:15. Lucas dice, Pedro se puso de pie y dijo, es necesario poner un nuevo pastor dentro de la iglesia. Lo dijo con otras palabras, pero lo estoy resumiendo. Para que ocupe el lugar de Judas que se murió. Eligieron a 2 y escogieron a Matías. Y Pedro lo metió dentro de los apóstoles. Está escrito en Hechos, capítulo 2, versículo 13. Ahí está Matías metido. Óiganlo. Cuando viene el Espíritu Santo, ahí ya está metido. ¿Quién lo metió? Pedro, jefe de la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia católica, la de Cristo, nadie se puede nombrar pastor. Lo tienen que nombrar pastor. No es que yo quiero nombrar pastor y yo me agarro la Biblia y ya comienzo a ser pastor. No, es que a mí me llaman, me eligen y me consagran pastor de la iglesia. Y ahí sí entro a formar parte. Dice Hechos de los Apóstoles 2:13. Léalo, Marta. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Están borrachos, siga. Entonces Pedro, el jefe, apacienta mis corderos. El diablo ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes. Estaban diciendo que estaban borrachos. Yo he rogado por ti. Tú tienes que fortalecer a tus hermanos. Defiéndalos. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues ese Pedro se pone de pie y dice, no estamos borrachos. Ah, pero Pedro solo. Pongan cuidado quién más estaba. Pedro. Entonces Pedro con los 11 a su lado. 11. Y Pedro, 12. ¿Y cuántos eran? 12. Pero Judas no había muerto. Sí, entonces, ¿cómo quedamos? Faltaba 1. Ah, pero habían elegido a Matías. Viene 12. Ahí sí, comienza entonces. Entonces comienza a trabajar la iglesia de Jesucristo con los apóstoles. Ah, qué maravilla. Ahora bien, ¿cómo sabemos que Pedro es importante dentro de la iglesia y la iglesia católica es la de Cristo? Y nos da datos curiosos, porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, se enciende un problema. Se enciende un problema. Sí, tranquilo, bienvenido. No, tranquilo, no se preocupe que cuando terminemos le damos chance a él. A ver, Hechos 15, del 1 en adelante. Escuchen lo que pasó un día, óiganlo. Llegaron algunos de Judea que lesionaban a los hermanos con estas palabras. Venían enseñando otras cosas y confundiendo a los hermanos. Ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden. A meterle miedo a la gente que no se podía salvar, a no ser que hicieran lo que ellos mandaran. Como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación. Hubo perturbación, siga. Así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se enfrentaron, discusión, Pablo y Bernabé con ellos. Caramba, hubo un problema, Pablo y Bernabé, no lo pudieron solucionar. Versículo 5, ¿qué tuvo que hacer Pablo y Bernabé? Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe. Versículo 5, ¿lo está leyendo? Sí. Ah, bueno, el 3. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalle la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, siga. Fueron recibidos por la iglesia. Siga. Por los apóstoles y los presbíteros. Ahí estaban los apóstoles, los cabecillas de la iglesia. Ahí estaban. Para solucionar un problema porque se iban a agarrar de las mechas. Siga. Y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Lo mismo, hay que decirle que cumplan otras leyes, a meterle confusión. Siga.
Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Pablo no fue capaz de tratarlo solo con Bernabé. Hubo una instancia mayor, ir donde los apóstoles, donde estaba Pedro, para que solucionara el problema. Aquí entonces se reúnen los apóstoles y los presbíteros a solucionar el problema. Y oigan lo que pasó, oigan. Después de una acalorada discusión, Se acaloraron, empezaron a discutir, se iban a agarrar a trancazos. ¿Cómo se tranquilizó la gente? Paren la oreja. Pedro se puso en pie. Ahí. Pedro se puso en pie. ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Santiago? ¿Por qué no Pablo? Pablo más bien estaba llevando a donde Pedro, la gente. ¿Por qué fue Pedro? Porque Jesús le dijo: me ama más que esto, apacienta las ovejas mías de yo. Pedro tiene que asumir la responsabilidad. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mira, Satanás lo quiere destruir a ustedes, pero yo lo he nombrado a ti. Fortalece a tus hermanos. Entonces Pedro recuerda la palabra de Jesús y se pone de pie, temblando con todo. Se pone de pie y lanza un discurso. El discurso que da Pedro, pongan cuidado cuando Pedro habla, la gente que se agarra de las mechas, ¿qué pasa? Versículo 12. Toda la asamblea guardó silencio. Toda la asamblea guardó silencio. ¿Por qué? Porque estaba hablando el pastor de la iglesia de Cristo, Pedro. Pedro me ama más que esto, apacienta las ovejas mías de yo. Y Pedro está cumpliendo esa misión. Entonces, cuando Pedro cumple esa misión, está asumiendo la responsabilidad. ¿Cuál es la iglesia que todavía 2000 años después tiene un pastor que gobierna toda la iglesia y que pone fin y dice: esto es así en nombre del Señor? La iglesia católica que todavía tiene Pedro. Tan así la muestra un botón. ¿Cuánto me queda? ¿Tiene el cronómetro o qué? Bueno. A ver, viene y dice, la muestra un botón. ¿Cómo sé yo que la iglesia de Cristo es la iglesia católica y que Pedro es el jefe dentro de la iglesia y que pastorea la iglesia? Escuchen. Llegó un momento que los apóstoles murieron. Y cuando los apóstoles murieron, la Biblia no existía. Existían unos escritos. Un escrito estaba en Roma, carta a los romanos. Otro escrito estaba en Éfeso, carta a los efesios. Otro escrito estaba en Colosa, carta a los colosenses. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Pero no existía la Biblia. No estaban todos en un solo libro, como usted y yo lo teníamos. Dile al pastor que siga adelante y que se siente, que ya le damos pase. Entonces, no, ya le vamos, es que me está perturbando, ya va. Sí, ya estamos terminando, ya bienvenido el pastor. ¿Dónde está? Le damos bienvenido. Un segundito, que es que estoy terminando de hacer respondiendo a él y ya le damos paso. Bien, entonces, la Biblia no existía. Estaba una allá, una cita, un libro allá, otro allá. Los apóstoles se murieron. No hay Biblia. Siguen los cristianos sin Biblia. Se hace necesario una Biblia. Alguien tiene que hacer la Biblia. Y aquí le digo a los hermanos que me están viendo por internet y a los que me están escuchando: alguien tuvo que hacer la Biblia y se tomó la decisión de hacer la primera Biblia cristiana. Y fue en el año 382 que el Papa, aquel que Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, me ama más que esto, cuida mi rebaño. El diablo ha querido hacerle daño, yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es el Papa San Dámaso I, que en el año 382 hace la Biblia. Y luego en los concilios siguientes
los otros papas van reafirmando diciendo, está la Biblia, esta es la Biblia. Recogieron 73 libros y le gritaron al mundo, esta es la Biblia, esto es palabra de Dios. ¿Por qué el mundo creyó que esa es la palabra de Dios? Porque Jesús le había dicho a Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como el trigo, yo he rogado por ti, tú tienes que fortalecer a tus hermanos. Yo he rogado por ti, infalibilidad del Papa. Jesús rogó por él, tiene la autoridad, es el pastor de Cristo, puede hacer la Biblia. Entonces la Biblia no fue hecha por ninguna otra religión. No fue un pastor de tal iglesia que hizo la Biblia. Fue el Papa San Dámaso I quien hizo la Biblia. Y cuando la Biblia nació, tenía 73. La primera vez que se reúnen los libros 73 y comienza a decirse, esta es la Biblia, el Papa San Dámaso. Después, en los otros concilios, se fue reafirmando, hasta que se concluyó, la Biblia cristiana es esta, 73 libros. ¿Por qué no lo hicieron los pastores evangélicos, pentecostales, adventistas, mormones? Pare de contar. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué la señora no le lavó los pañales a Simón Bolívar? Porque ella no existía. ¿Por qué ellos no hicieron la Biblia? Porque no existía. La Biblia que cargan los hermanos evangélicos cristianos, que queremos y respetamos, esa Biblia la hizo la Iglesia Católica, el Papa San Dámaso I. Y le dijo al mundo que eso era palabra de Dios, por eso ellos creen que eso es palabra de Dios, por eso ellos predican que eso es el Evangelio de Cristo, porque lo dijo la Iglesia Católica, el Papa. 5. Vino Martín Lutero, año 1520, y Martín Lutero dijo, yo no estoy de acuerdo con algunos libros, pero no se los puedo quitar porque Apocalipsis 22, 18 dice, el que le quite o el que le ponga, le caigan todas las plagas de Egipto y se ha borrado del libro de la vida. Y dijo, no, yo no los quito, los puso como apéndice. Nació Simón Bolívar, año 1783, nació Simón Bolívar. Toda la Biblia, católicas y evangélicas, tenían 73 libros. Solo que la católica la tenía como nosotros la tenemos y la evangélica la tenía después del Apocalipsis, los otros 7 libros, pero no se lo habían quitado. En el año 1825, que los evangélicos todos reunidos dicen, vamos a quitarle 7 libros. Y olvidando lo que dice Apocalipsis 22, 18, nadie le quite, nadie le ponga, le quitaron 7 libros a la Biblia. Y por eso es la diferencia entre los libros de ellos y los libros de nosotros. La Iglesia de Cristo es una. La fundó Cristo. Las otras, ustedes lo pueden buscar por internet donde usted quiera. ¿Quién la fundó? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y no fue Cristo. Ah, pero hablan de Cristo. Hablan de Cristo. Pero no la fundó Cristo. Ah, pero tiene un nombre bíblico. Tiene un nombre bíblico, pero no la fundó Cristo. La única que fundó Cristo es la que hizo la Biblia, la Iglesia Católica. Bueno, hermanitos, esta era la exposición de cuál es la iglesia. Escucharon la exposición de él, escucharon la exposición mía, él dio sus argumentos y él los argumentos.